delegado de ADICAE, miembro del FESUG, uno de los organismos europeos de representación de los consumidores, y miembro de la Junta Directiva Nacional de ADICAE, que participará y moderará esta segunda mesa, que, como veréis en el programa, va a participar David de Miguel, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, don Juan Royo, economista especializado en inversión socialmente sostenible, don Juan Laborda y don Víctor Cremades. Juan Royo lo tengo aquí a la derecha y Juan Laborda y Víctor Cremades estarán desde sus respectivas de Madrid o Alicante, que son sus respectivas ciudades. Comienza pues con esta primera presentación David de Miguel. Hablamos de qué es inversión sostenible. Simplemente comentaros que detrás de qué es lo que es inversión sostenible y lo que no, pues hay un supervisor de mercado de valores. Comentaros un poco qué es lo que hacemos en la Comisión de Mercado de Valores, cómo hemos incluido la sostenibilidad dentro de nuestras líneas estratégicas y cuáles son el futuro a corto plazo, ¿no? Cuáles son nuestros planes. Luego comentar también, como decía Manuel, que la intervención del inversor es necesaria, hace falta que el inversor esté en estos productos, con lo cual, bueno, mencionaré algunas cifras de cuáles son las necesidades y cómo está el mercado, al menos el mercado de valores en cuanto a productos sostenibles a día de hoy. Luego mencionaré marco regulatorio. Bueno, se habla mucho de inversión sostenible, pero detrás de inversión sostenible hay un marco regulatorio que, como decía Manuel, pues en los últimos años sin duda es muy prolijo, es un puzzle, es difícil de entender, pero bueno, yo creo que es una pieza fundamental para dar orden a todo este mundo de la inversión sostenible, ¿no? Y luego hablaré muy brevemente de las actuaciones supervisoras que hemos hecho, tanto desde un punto de vista internacional como desde un punto de vista nacional, y las primeras actuaciones de supervisión que ya tenemos los resultados, ¿no? Como CNMV, ¿quién es? Bueno, es el organismo encargado de la supervisión e inspección de los mercados y de cuantos participan en él. Dentro de nuestro ADN está la protección del inversor, el consumidor, que dice ADICAE. A nosotros nos gusta más llamarlo inversor, pero bueno, en cualquier caso, nuestro foco está en el inversor y sobre todo en el inversor minorista, que lo consideramos fundamental, sobre todo en este mundo de la sostenibilidad. Detrás de nuestra creación y de nuestro organismo hay una ley que se ha actualizado hace poco. Como organismo somos un organismo muy joven, este año cumplimos 35 años, pero bueno, hay una ley que se ha actualizado después de estos 35 años, un marco supervisor, una ley marco que nos marca tanto nuestras funciones supervisoras como nuestras funciones de inspección y sanción. Y luego mencionar brevemente que dentro de nuestras líneas estratégicas que publicamos cada 2 años, la tercera de las líneas estratégicas es precisamente favorecer la transición a una economía sostenible, ¿no? En nuestro caso, nuestra función siempre hemos querido desde el inicio, yo creo que la mayoría de los supervisores de mercados de valores decimos lo mismo, nosotros no tenemos que fomentar la inversión en productos sostenibles, nosotros solo tenemos que fomentar la transparencia, y es el propio inversor, sobre todo en el caso del inversor minorista, el que tiene que decidir si quiere invertir en productos sostenibles o si no quiere invertir en productos sostenibles. Pero nuestra única función es regulación, ver que la supervisión y crear las normas para que haya transparencia y el inversor decida libremente. Además de esa digamos, línea estratégica, la tercera, de favorecer la transición hacia una economía más sostenible, tenemos otras 4, que es la supervisión. Bueno, somos supervisores, no puede ser de otra manera. Protección al inversor minorista, como decía Manuel. Innovación financiera y tecnológica. En nuestra opinión, ahora mismo hay 2 grandes áreas que están revolucionando el mercado. Uno es la sostenibilidad, finanzas sostenibles, y otra es toda la revolución tecnológica, que lleva aparejada también normativa y que también está produciendo un efecto revolucionario en el sector de los mercados financieros. Y luego, bueno, en nuestro caso también hemos querido hacer en los últimos años de la CNMV un supervisor un poco más accesible. Tradicionalmente hemos estado un poco encerrados, pero llevamos unos años, con la ayuda muchas veces de ADICAE también, pues intentando abrir la institución, hacer partícipe de nuestra actividad, recibir inputs de todo tipo, tanto la normativa como la supervisión. Y
bueno, estamos intentando hacer cada vez más accesible a la institución, ¿no? Hablamos de que hacía falta y de que decía Manuel que el efecto en el clima se está produciendo. Bueno, he traído aquí un dato que las pérdidas que se produjeron en el 2022 por efecto del clima fueron de 52,3 billones en Europa. Bueno, está claro que el clima está teniendo un efecto financiero. Se habla mucho de la doble materialidad, es decir, las empresas tienen efecto en el clima y el clima tiene efecto en las empresas. Pues bueno, ya se ve que es real, que el impacto económico se está produciendo. Y al mismo tiempo decía Manuel que hace falta canalizar financiación para que se produzca ese cambio en la estructura productiva, ¿no? Y luego hablábamos de la nueva normativa, ¿no? Decía Manuel, la normativa es muy prolija, hay múltiples normativas, pero yo me gusta siempre referirme a la estrategia del 18 en lo que decía antes, ¿no? Son 3 pilares fundamentales de la nueva normativa. Uno, transparencia, son los disclosures. Otro, taxonomía, que es un poco, hablamos con Juan, ¿no? Establecer unas normas claras de qué es sostenible y qué no es sostenible. En la medida de lo posible, cuanto más científico sea, pues mucho mejor, ¿no? Y luego otra serie de herramientas que han ido apareciendo, como ratings, como benchmarks, que también ayudan a todo este proceso de transformación de la economía, ¿no? 4 actuaciones de supervisión que hemos hecho en los últimos años. Cuando comenzamos a abordar el tema de la sostenibilidad, lo enfocamos como un acompañamiento, estábamos todos aprendiendo, había nueva normativa, las empresas estaban un poco perdidas, pero bueno, ya hemos pasado a una fase siguiente en la que, además del acompañamiento, ya estamos empezando a supervisar, ¿no? Estamos empezando a supervisar desde un punto de vista macroprudencial, en colaboración con Banco de España, Seguros y el Ministerio, o incluso para temas de inversores minoristas, ¿no? En el último ejercicio, parece curioso, el último ejercicio de supervisión de si los inversores minoristas están comprando este tipo de productos. Arnaud hablaba de un 50 o un 60. Bueno, nosotros hemos detectado que en torno al 20% de los inversores han dicho que tienen preferencias de sostenibilidad, ¿no? Y es curioso porque las preguntas que se hacen a los inversores minoristas no son fáciles, pero aún así el 20% de ellos más o menos están diciendo que sí, que están interesados y que quieren invertir en este tipo de productos, ¿no? En realidad va enfocada en el mismo sentido que ha hecho David, un poco para la situación de los consumidores precisamente en estos mercados. Y en este sentido, desde el punto de vista y perspectiva del consumidor o pequeño inversor, sí que quiero intentar esquematizar un poco la situación en la que nos encontramos y las decisiones que se pueden ir tomando, especialmente en la inversión sostenible. Yo creo que debemos de partir de ciertas premisas que creo que hay que tener en cuenta. La primera de ellas es que este nuevo paradigma que se configura con la transición medioambiental, la economía verde, la responsabilidad social corporativa de las empresas, determina un nuevo modelo de negocio en todos los sectores, pero especialmente en el sector financiero. Ya sea en el sector financiero de inversiones o en el sector bancario. Es decir, los mercados ya no van a ser lo que eran y todo lo que los configura tiene que cambiar. Y de hecho están cambiando. La segunda premisa es que ese nuevo modelo de negocio se tiene que basar en el principio de transparencia y dar plena relevancia a la información que se suministra a los mercados, que se comunique a los intervinientes y toda la labor regulatoria, supervisora y de implementación tendrá que tener como objeto el control de esa información y cómo se gestiona. De ahí que la regulación que va apareciendo vaya en ese sentido, en homogeneizar qué se informa, cómo se informa, con qué requisitos se informa y para qué se informa. Puede ser que la cantidad de regulación existente ahora mismo en la Unión Europea al respecto sea muy grande, lo es, pero es una regulación que intenta, a mi modo de ver, acotar una cuestión que va evolucionando constantemente y eso requiere un esfuerzo muy grande por parte de todos, las administraciones, los consumidores, la industria, los supervisores, los reguladores, por todos. Pero empecemos por el principio. Creo que ya no es factible ignorar lo que está ocurriendo con el cambio climático, como se ha dicho anteriormente por el presidente, y los costes económicos y sociales que generan. De ahí que cobre sentido e importancia lo establecido en el Acuerdo de París de 2015 y el desarrollo por la Unión Europea del Pacto Verde Europeo.
Esto naturalmente tiene un coste y la estimación de la Unión Europea ronda los 260.000 millones de euros anuales para los próximos años, ¿no? O en la próxima década. Para el desarrollo de este plan se han establecido fuentes públicas, lógicamente, como el presupuesto de la Unión Europea, el Banco Europeo de Inversiones, parte del paquete de recuperación del COVID, pero esto representa algo menos de la mitad de lo calculado, lo que significa que la otra mitad deberá provenir del sector privado, de los mercados financieros donde intervienen los inversores y los consumidores, es decir, las finanzas sostenibles. Y por eso que se ha desarrollado el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Europea, donde se quiere aumentar la inversión privada en proyectos sostenibles que apoyen los objetivos del Pacto Verde. Esto va unido al proyecto también de la Unión de los Mercados Financieros, donde se está implementando medidas y regulaciones con el fin de conseguir esa unión de los mercados y donde los consumidores puedan tener acceso a productos de cualquier empresa de la Unión Europea de forma homogénea. Me estoy refiriendo a productos financieros. Es decir, estamos hablando de un verdadero cambio en el modelo de negocio, de un nuevo paradigma en donde se tiene como objetivo que la participación en los mercados, ya sea de finanzas u otro, tenga la característica de sostenible. Es decir, que todo el mercado sea así y que las empresas que no lo sean simplemente estén fuera de ese mercado. Por eso estamos en una transición constante que requiere una revisión de las regulaciones y de su implementación casi perpetua. Hemos hablado de NFDR, de CSRD, de MiFID, de SFDR, de taxonomía. Y por redundar, por ahondar un poco más en los conceptos, lo comentaba también Víctor justo al final de su intervención, que nos encontramos ante un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma en donde es muy difícil, cada vez más es difícil separar lo que es la economía financiera de la economía real. Esos conceptos que decía también David, de consumidor, inversor, ahorrador, también cada vez están más mezclados, son más porosos, tienen más relaciones, porque en definitiva en los mercados cotizados se incorporan empresas que están trabajando en la economía real, y esas empresas que están en la economía real están formadas por personas. Esas organizaciones, esos CIF, esos ISIN que están en los mercados financieros, detrás de ellos hay personas, con lo cual esa visión a lo mejor excesivamente economicista hasta la fecha pues ha cambiado y ha roto el paradigma. Y fundamentalmente lo comentaba también Víctor al final de su intervención sobre este tipo de empresas que son socialmente responsables, que en un momento se les llamaban que tenían también un componente también ético, de gobierno corporativo. El concepto ético ya está superado, es decir, por ser socialmente responsable no tienes por qué no ser ético. Pero en definitiva el concepto ha cambiado totalmente. Cuando un ahorrador se acerca a una entidad financiera, lo primero que pregunta es por la rentabilidad que le van a ofrecer por sus ahorros. Ese término ha cambiado. Realmente ahora cuando un ahorrador se enfrenta acude a una entidad financiera, lo primero que pregunta es cuál riesgo está dispuesto a sufrir. Y ese concepto de riesgo es el cambio de paradigma que se está dando hoy en día en la realidad. Porque las inversiones socialmente responsables, es una evidencia científica, son menos volátiles que las inversiones tradicionales. No vamos a llamar no socialmente responsables, sino las inversiones tradicionales. ¿Por qué? Porque las inversiones socialmente responsables amplían los factores que pueden influir en esa cotización en los mercados financieros. A aspectos también que pueden ser intangibles, pero es obvio que tienen una incidencia directa en su cuenta de resultados. Y además son empresas que son mucho más inteligentes porque tratan de generar un impacto mayor que el estrictamente el miope de las cuentas de resultados. Yo estoy convencido que cualquier persona de las que está hoy en día en esta sala y las que nos están viendo a través del ciberespacio por toda España, no miden sus acciones diarias únicas exclusivamente en el dinero. Es decir, cuando tenemos relaciones sociales, pues con nuestra familia, en nuestro entorno, no estamos midiendo qué retorno económico vamos a tener, no sé, el que nuestros hijos estudien en una carrera u otra carrera, en que hagamos deporte, en el que nos vayamos a un tiempo de ocio. Si fuera algo estrictamente economicista, las decisiones serían totalmente distintas. Lo mismo que en sus casas, cuando están reciclando, no están pensando en el retorno económico más allá del espacio que tienen que consumir en los pisos cada vez más pequeños que son y donde tenemos que reciclar, este tipo de cuestiones, el trastorno que es, el tener que bajar de propio a reciclar, a separar los residuos en los contenedores adecuados. Este tipo de cuestiones no son economicistas, las hacemos desde un punto de vista que pensamos que es bueno para la sociedad, es bueno también para nuestra mente.
Este tipo de comportamientos, ¿por qué no pueden ascender y trasladarse también a las grandes empresas? Si nosotros tenemos una capacidad de impacto que la ejercemos como consumidores responsables, como padres responsables, como amigos responsables que somos de nuestro entorno social, ¿por qué no las grandes empresas que tienen mucha más capacidad de impacto no la van a generar? Y, de hecho, ahí precisamente estamos hablando también con David, justo antes de comenzar, la importancia de los fondos de impacto, que cada vez van a medir más este tipo de cuestiones, no solamente financieras, sino también medioambientales y también sociales. Y de ahí venía también lo que comentaban también los ponentes antecesores de lo que era la taxonomía, ¿no? Que la taxonomía es el marco normativo en donde te dice qué es verde y qué no es verde, qué es sostenible y qué no es sostenible. Hemos visto que ya está aprobada una taxonomía medioambiental, falta todavía la que por mi parte más me interesa, que es la taxonomía social, en donde yo, que vengo del mundo de la discapacidad, tanto física como intelectual como sensorial, pues estamos especialmente sensibilizados con estas cuestiones y expectantes, ¿no? En definitiva, que haya una definición de taxonomía social que, bueno, pues que sea capaz de consensuar todas las diferentes sensibilidades que hay y que al final no lo mezclamos todo en un mismo saco, todo un revolutum de lo social, en donde ahí cabe cualquier cosa, y a lo mejor habrá entidades sociales, como por ejemplo las que yo estoy especialmente sensible, que es la discapacidad, que se vean, bueno, pues menospreciadas por otras sensibilidades que a lo mejor pues pueden tener una gran sensibilidad de cuestiones concretas, pero que desde luego no dan respuesta. Por ejemplo, estoy insistiendo en el tema de la discapacidad. En primer lugar, lo que voy a responder es un poco a lo que es una inversión sostenible, qué es inversión sostenible y qué no es inversión sostenible, ¿vale? Luego veré un poquito cómo se está normalizando y consolidando, aunque los ponentes previos ya han indicado tendencias, y luego también tendencias futuras, porque sigue habiendo mucha inconsistencia alrededor de lo que de toda esta industria de la inversión sostenible. En primer lugar, la inversión sostenible es una estrategia financiera como otra cualquiera que busca un retorno económico, ¿vale? Pero que a su vez busca un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente, ¿vale? De esta manera se va a centrar en empresas y en proyectos que consideran criterios ambientales, pero no solo, también criterios sociales y criterios de gobernanza. En inglés se suele resumir en 3 palabras, ESG, criterios ESG. A veces los hemos adoptado así del acrónimo en inglés, ¿vale? Relacionado con medio ambiente, con criterios sociales y con criterios de gobernanza. A partir de aquí, ¿qué podemos definir como 4 rasgos de lo que es inversión sostenible? Primero, que hay una integración de esos factores ESG. Es decir, las decisiones de inversión consideran criterios ESG, medioambientales, sociales y de gobernanza, evaluando cómo las empresas gestionan sus recursos actuales, ambientales, cómo impactan en la sociedad y también cómo se estructura su gobernanza corporativa. El segundo rasgo sería la búsqueda de lo que se llamaría un doble rendimiento. Los inversores buscan obtener retornos financieros, como cualquier inversión tradicional, al mismo tiempo que contribuyen a resultados positivos en cuestiones sociales o medioambientales. Eso supone incluir, por ejemplo, desde la reducción de la huella al carbono hasta la mejora de las prácticas laborales por parte de las empresas. El tercer rasgo sería la inversión en innovación para la sostenibilidad. Esto podría incluir en las carteras de inversión, pues empresas que desarrollan tecnologías limpias, que desarrollan energías renovables o que buscan soluciones para problemas sociales importantes. Y el cuarto rasgo de lo que sería la inversión sostenible sería aplicar filtros y exclusiones, evitar invertir en industrias o compañías que tengan prácticas dañinas al medio ambiente o a la sociedad, como por ejemplo las armamentísticas, la de tabaco o combustibles fósiles. Esto sería, por decirlo así, un breve resumen de lo que es la inversión sostenible. ¿Qué no es inversión sostenible? La primera idea es que la inversión no es inversión sostenible, no es filantropía, ¿vale? La inversión sostenible sigue siendo una estrategia de inversión que busca retornos financieros competitivos y no debe confundirse ni con donaciones ni con actividades meramente caritativas. La segunda idea es que no es una estrategia libre de riesgos. Como cualquier proceso de inversión, las inversiones sostenibles conllevan riesgos financieros que debemos gestionar y evaluar. El tercer rasgo es que no es una moda meramente pasajera. Ha ganado influencia en los últimos años y está aquí para quedarse. Son tendencias globales de largo plazo, especialmente las medioambientales, pero no solo, también las relacionadas con
la concienciación social. Y por último, muy importante, no es exclusivamente ambiental. Obviamente el aspecto medioambiental es el más importante, ¿no? Porque estamos viendo las consecuencias del cambio climático cada día en nuestra vida diaria y los efectos negativos, pero también abarca más cosas, abarca la gobernanza, abarca los derechos humanos, abarca la inclusión social, como ha comentado el ponente anterior, y abarca también la transparencia meramente corporativa, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería un ámbito para distinguir y separar de lo que es sostenible de lo que no es sostenible. Permitirme un poquito avanzar en la evolución histórica, cómo está ahora normalizándose la inversión sostenible y las tendencias futuras. Respecto a la evolución histórica, acordaros que en los años 80 y 90 fueron los primeros enfoques, pero se basaban meramente en creencias estrictamente personales y éticas, ¿vale? Pero esa evolución inicial de lo que era sostenible en los 80 y 90 ha evolucionado hacia enfoques mucho más empíricos y basados en la obtención de rendimiento. Inicialmente, la inversión sostenible estaba ligada a valores como la moralidad, la propia ética, incluso la religión, donde los inversores buscaban alinear sus creencias personales con sus decisiones de inversión, evitando, por ejemplo, sectores como el tabaco, las industrias armamentísticas o aquellos involucrados en controversias ambientales o sociales. ¿Qué ocurre? Que a la medida que el concepto de inversión sostenible gana popularidad, el enfoque se va agrandando y empieza a despegarse o a desplazarse hacia la incorporación de criterios de rendimiento y de integración de factores ESG, ambientales, sociales y de gobernanza.